Mis amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Saludos para todos. Feliz martes para todos. Que vean mucho fútbol, que vean Euro, que vean Copa América, que jueguen al fútbol, que se junten con amigos, que la pasen bien, que sean muy felices. Y gracias por acompañarme en esta canaleta día a día. Canaleta que va creciendo. No les dije nada, pero ya vi que superamos los 80.000 suscriptores en YouTube. Me parece una cosa increíble. Yo empecé como para subir videitos de los partidos de los cuales no podía hablar en el canal cuando trabajaba en ESPN, y de golpe ya somos una comunidad de 80.000 y de 500.000 en Facebook. Ya más de 500.000 en Facebook. Y además, ayer o antes de ayer les decía que gracias a aquellos que se han hecho miembros del canal en YouTube, y cuando los invité, cuando les agradecía, muchos más se han sumado, así que agradecimiento de corazón a la generosidad de aquellos que se suman y son miembros del canal de YouTube. Vamos a comparar fracasos. Estamos de acuerdo que tanto México como Estados Unidos son los dos grandes fracasos de la Copa América, porque están supuestos a dar la cara por CONCACAF, son los equipos que más recursos tienen, son los equipos que tienen mayor expectativa y mayor presión para sacar un buen torneo adelante, y los dos han fracasado quedándose afuera en la fase de grupos. Hay algunas situaciones en las cuales son parecidos en cuanto a la problemática, y hay otras situaciones en las cuales tienen problemas opuestos. Lo que sí está claro es que en 2 años organizan la Copa del Mundo, y acá están los dos mirándose al espejo, preguntándose si hay que sostener el técnico, si hay que cambiar de rumbo, si el problema es desde las divisiones inferiores, el proceso de torneo local, la exportación de jugadores, la calidad de técnico, la preparación de los técnicos. Acá estamos discutiendo todo eso. México ha caído en un grupo que históricamente debería haber ganado. El crecimiento de Ecuador ya hace unos cuantos años. El crecimiento de Venezuela, sobre todo consolidado en este último proceso, no ha podido acompañar México esos crecimientos. Entonces, cuando partidos que históricamente para México le quedaban relativamente cómodos, de hecho, la historia con el partido de Venezuela, por ejemplo, era que no le había ganado nunca en su vida un partido oficial en la selección mayor. Creo que México se queda con eso y no le presta atención a el crecimiento de otras selecciones, cómo crecen, por qué crecen, y por qué México no solamente que no crece, no solamente que parece estar estancado, sino que parece que ha descendido su nivel. Y eso que le ha tocado una Jamaica en el grupo extremadamente floja, de la peor Jamaica que hemos visto en los últimos 5 o 6 años, y tiene que ver con otros problemas que no nos vamos a meter ahora, pero hay un manejo interno que ha hecho que varios jugadores de Jamaica que están en la Premier League o que están en Inglaterra no hayan querido participar con esta selección y ha competido realmente muy mal. Es decir, México ha perdido contra equipos con los que históricamente debería haber ganado. Y lo de Estados Unidos es igual de doloroso, porque está supuesto a perder con Uruguay. La expectativa sería que Estados Unidos, con esta generación de jugadores, le pudiera competir a Uruguay, le pudiera ganar a Uruguay, pero con la cantidad de recursos que tiene, le está ganando y lo está eliminando alguien de su área, de su región, Panamá, que además llega con varios jugadores ausentes, entre ellos toda la defensa, parte de la mitad de la cancha, algún delantero, y fue perdiendo más durante el torneo. Entonces, una Panamá diezmada deja afuera a la mejor generación de jugadores en la historia de Estados Unidos. Y eso que, así como México tuvo a Jamaica, Estados Unidos tuvo a Bolivia, que está claramente por debajo del nivel de la Copa general de la Copa América. Esa es la realidad. Los dos tenían un escenario de grupos donde no eran particularmente difíciles ni complejos. ¿Cuáles son los problemas? Hay algunos que son comunes y otros que son distintos. Uno, la falta de competitividad y de mentalidad ganadora de estos equipos, más allá de que los jugadores de Estados Unidos estén en Europa. Es decir, cuando se juntan, cuando arman este equipo, son jugadores que no están acostumbrados, que parecen no estar acostumbrados a jugar con la selección grandes partidos todo el tiempo. Y eso lo terminan pagando. Después hay un debate con el cual yo estoy de acuerdo, y es el talento de uno y otro. Y yo creo que ahí Estados Unidos está mejor que México, y al mismo tiempo podríamos considerar entonces que el fracaso todavía es más grande de Estados Unidos porque tiene más talento que México. Lo de México es sumamente preocupante porque uno ve el plantel de México y dice, ¿y cómo solucionamos esto? ¿De qué manera México en 2 años puede solucionar para competir mejor en la Copa del Mundo? ¿Está perdido el mundial que va a organizar Estados Unidos con México y Canadá para la selección mexicana? Es verdad que hay falencias estructurales que son muy grandes y ahora está todo el mundo dando su opinión, pero claramente hay responsables que son
Primero y principal, aquellos que toman las decisiones. Para empezar por entender, México es una situación muy especial y muy particular y muy distinta al resto del mundo. En México la selección tiene dueño. En otros países donde los equipos son sociedades anónimas o clubes de socios, la selección se maneja de forma independiente. La selección no es propiedad de nadie. Uno va a Italia, uno va a la Premier League, uno va a España. España tiene la excepción del Atlético y el Real Madrid y Barcelona, pero donde la mayoría o casi todos los clubes son privados. Pero el dueño del Milan, el dueño de la Juventus, el dueño del Manchester City, del Liverpool, no se mete con las decisiones de la selección. No le importan las decisiones de la selección. De hecho, combaten en algún momento con la selección porque le llevan a los jugadores, le vuelven lesionados y todo ese tipo de situaciones. México tiene una situación muy particular porque los dueños de la liga, los dueños de los equipos son los dueños de la selección. México tiene una selección con dueño y eso es algo totalmente extraño. De hecho, ahora se está esperando la junta de dueños para tomar decisiones acerca de cuál va a ser el camino a seguir por parte de México. Eso ya de por sí le genera un escenario realmente complejo porque ese grupo de dueños enfocado en el negocio, me parece que han tomado el camino más fácil del negocio. Influenciados en cierta medida por Estados Unidos, no descenso, la cultura de ligas cerradas como se juegan en Estados Unidos, entonces donde no hay ascenso no hay descenso. El otro día lo escuchaba al Piojo Herrera diciendo que entraba al vestuario de Tijuana y la verdad que nadie tenía idea de que estaban peleando por el descenso, que en realidad no era una pérdida de categoría, sino que era una multa económica. El jugador no sabía, estaba perdido. Aquellos que seguimos el fútbol día a día, nos parece increíble, nos parece una mentira cuando alguien viene y dice, no, el jugador no es consciente de... Y uno se imagina, ¿cómo no es consciente si yo vivo viendo fútbol y sé la realidad de cada uno y ustedes como hinchas les pasa lo mismo? Bueno, no, el jugador muchas veces no es consciente de la situación en la que está porque el ambiente no se lo hace sentir. Entonces, los dueños que tomaron las decisiones de estos campeonatos benévolos con liguilla donde clasifican casi todos, estos campeonatos donde no hay ascenso ni descenso, esta dinámica de inflar para después castigar, que es lo que hacen incluso los medios. Los medios son parte responsable de esto para mí, porque es muy fácil verlos como inflan un globo casi esperando que se rompa para destrozarlos, porque vende tanto destrozar como vender ilusión. Entonces generan una ilusión cada vez más grande para que la caída sea más fuerte y para que le puedan caer con palabras más duras, con insultos más graves, y eso les va a vender más, y les va a dar más views, y les va a dar más likes. Pero hace una semana son los mismos que decían, no, pero veamos que las otras selecciones tampoco son tanto, tampoco se crean que Venezuela, que Ecuador o que Jamaica están mejor que nosotros. Eso decían muchos periodistas en México. México al final en los torneos, entonces inflan esa sensación de que ahora sí, ahora podemos, esta es la generación, y la realidad es que no pasa. ¿Qué tiene que hacer México para cambiar de forma inmediata? Hay un cambio que tiene que ser cultural muy rápido y es los chicos tienen que jugar. Yo insisto con que probablemente me gustaría un día sentarme con alguien que tenga mejores recursos que yo, a hacer un análisis. Creo que la Liga de México es la que menos recambio de jugadores tiene. El jugador de México no sale de la Liga de México en su gran mayoría, permanece en su club por su gran mayoría, van creciendo dentro de ese sistema y eso genera que haya poco recambio de jugadores. Cuando uno ve qué pasa en países creadores de futbolistas, qué pasa en Argentina, qué pasa en Brasil, qué pasa en Colombia, qué pasa en... El jugador colombiano que anda más o menos bien se va automáticamente a Argentina, y en Argentina no busca gloria, no busca quedarse, no busca ser el ídolo de toda la vida, busca meter un campeonato rápido 2 para irse a Europa. El chico que sale en Argentina se va a Europa. Entonces, es decir, el que se va de Colombia genera un espacio para el chico que viene de abajo, que tiene 17, 18, 19 años y que quiere jugar. Y se va a Argentina y mete un año o dos y se encuentra con los chicos de 17, 18 que venían de Argentina y que se van en Europa o a la MLS o a donde sea, pero se van, y entonces genera una rotación y un recambio de jugadores constante, permanente, que le da vida a aquellos que vienen desde abajo. México no tiene eso, tiene una liga estancada en la movilidad de los jugadores. Primero y principal porque el jugador está cómodo, está muy cómodo. El jugador de México juega sin presión. Si lo comparamos con la presión en la cual se juega en Italia, en Alemania, en la Premier League, en España, en Argentina, en Brasil, en Colombia, el jugador mexicano cobra mucho más que el promedio de lo que se cobra en el continente y tiene mucha menos presión. ¿Qué es tener menos presión? Y que al final de cuentas
a la gente le importa menos. Porque a la gente que realmente le importa el fútbol es la gente que después va y te grita en la puerta y te espera en la puerta del estadio y te hace sentir en la cancha con cánticos que tenés que transpirar la camiseta, que no estás a la altura del club, que no estás dando. Y eso le genera una presión, una motivación, una obligación al jugador de estar al 110, 120% todo el tiempo. El jugador mexicano no tiene eso. No tiene esa presión. Casi que da lo mismo ganar o perder. Casi que da lo mismo. Al final de cuentas, ahora la América ha ganado 2 títulos, perfecto, la América es de títulos y nada más, pero pasa la vida y Chivas sigue siendo grande y no gana títulos, y el fútbol se fue a Monterrey porque tiene mucho dinero ahora entre Monterrey y Tigres y compiten mejor, pero si no ganan títulos no pasa nada. Y si no clasifican a la liguilla, sí, cambian el técnico, esto es un desastre, tenemos que rever, pero no pasa mucho. Y el futbolista mexicano es, en su gran mayoría, acreedor a un muy buen salario, juega con poco presión, encima es ídolo, total, firma autógrafos, se saca fotos, termina el partido, gana, pierde o empate, en su gran mayoría lo están esperando para sacarse fotos y para ser bien tratado, entonces no está acostumbrado a jugar bajo presión. Eso del lado de México, en una parte. Del lado de Estados Unidos tenemos lo opuesto. Hay un sistema que genera muchos jugadores, porque si hay algo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 10 años es invertir en las divisiones inferiores. Se ha dado cuenta el fútbol de Estados Unidos, que también tiene un sistema de liga cerrada, propio de la cultura americana de los deportes, pero se ha dado cuenta que, ¿cuál es el negocio? El negocio es sacar jugadores jóvenes. Ese es un gran negocio. Sacar jugadores jóvenes y venderlos. Ahí hay un gran negocio. Entonces, ¿qué ha hecho la MLS, por ejemplo? Ha cambiado las reglas para beneficiar que los clubes compren jugadores jóvenes. Entonces está toda esta estructura de jugador designado, jugador joven. No me voy a poner a explicar todo el reglamento, pero créanme que todo el reglamento de cómo armar un plantel de la MLS está condicionado o empujado o direccionado para que los clubes traigan jugadores de menos de 22, 23 años. Y por eso la mayor parte de la inversión, salvo el grupo de los jugadores estrella que le aportan desde otro lugar, pero hoy casi la mayoría de los equipos no utilizan todos los lugares de jugador designado, de DP, para poder utilizar más jugadores DP jóvenes, porque así está la regla. Entonces es un fútbol que, 1, invierte en infraestructura, 2, está invirtiendo y está creciendo a nivel técnico, directores técnicos, que eso es algo que ha tenido que desarrollar Estados Unidos porque no le venía incorporado, y 3, está invirtiendo prácticamente en casi todas sus transferencias en jugadores de 17, 18, 19, 20, 21, 22 años para que vengan a la liga. Y en general es una liga joven y con mucha movilidad porque vienen empujando los jugadores de abajo. Pero eso logra el primer paso, y es que sí, se van a Europa. ¿Y qué pasa cuando se van a Europa? Compiten y compiten mejor. Y hay jugadores en ligas de primer nivel, pasaron por el Chelsea, están en la Premier League, hay muchos que están en Alemania, están en el Milan, están en Italia. Es decir, está donde realmente se compite. Y ahí es donde falla lo siguiente, el técnico. Berhalter es un técnico que no ha estado a la altura, porque al final de cuentas vos podés coincidir en que el plantel es el mejor de la historia, pero este plantel, el mejor de la historia de Estados Unidos, no ha estado a la altura de planteles peores. Es decir, hay planteles peores en la historia de Estados Unidos que le ganaron a México en un mundial y jugaron el 5º partido, o que ganaron un partido que ha quedado en la historia y en la retina de todo el mundo. Este grupo de jugadores no ha ganado grandes partidos. Le ha ganado a México un par de Copa Oro, pero no le ha ganado a una de las 10 mejores selecciones un partido realmente importante. Y hay un punto en el cual tienen el mismo problema, y es: los jugadores quieren este técnico. Los jugadores quieren a Jimmy por un lado, los jugadores quieren a Berhalter por el otro. Hágame un favor, ¿cómo no van a querer si le preguntan a los jugadores que son parte de la selección? Pregúntenle al que no es convocado, porque, a ver, hoy una selección forma parte de 20, 25 jugadores. Hay 11 o 13 que son titulares, 1 o 2 que rotan, 11 o 13 titulares, que además son los nombres más pesados, los nombres más importantes. Hay 4 o 5 que pueden estar disconformes porque creen que deberían jugar más, pero ocupan un rol secundario, pero creen que tienen como para poder jugar más. Y el resto, los otros 10, son jugadores que están agradecidos de haber dado el paso y de llegar a la selección. Entonces, de 25 jugadores, hay 20 que están felices con este técnico, porque los pone de titulares o porque los llama a la selección. Entonces, la excusa más tonta del mundo del fútbol es: el jugador quiere a este técnico de la selección. Primero,
entrenan como quieren, tienen las obligaciones que quieren, tienen beneficios porque el técnico se siente que ese grupo de jugadores lo empujó, lo catapultó y lo sostiene como técnico elegido porque lo quieren los jugadores. Y dos, el jugador está cómodo porque sabe que con ese técnico va a seguir siendo llamado. Entonces la excusa, y en esto el problema es de los dos, de ambos es los jugadores quisieron este técnico. Bueno, a lo mejor le tendría que poner un técnico que no quieran estos jugadores, que les sacuda un poco la estructura y que los ponga a trabajar, a ganarse su lugar cada partido y que deje de haber un plantel que quiera técnicos. Repito, si le van a preguntar a los jugadores, pregúntenle a los 30 que se quedan afuera también en cada selección, a ver si esos están de acuerdo con el técnico que no lo llama nunca. Entonces es muy fácil preguntarle al jugador que está en la selección: ¿querés que se quede este técnico? ¿Y qué te va a decir? Si ese técnico te llama y si ese técnico te pone a jugar, ¿cómo vas a querer que traigan a otro automáticamente? La selección de Estados Unidos ha perdido una gran oportunidad cuando tuvo que salir Berhalter por aquel episodio que tuvo y tuvo que reelegir técnico. Y en ese momento una federación que tiene recursos, que tiene dinero, que tiene un proyecto realmente atractivo, porque hoy Estados Unidos puede ir a técnicos de primer nivel o de muy buen nivel y decirle: miren, este es mi proyecto, tengo plata, pago bien, voy a organizar el próximo mundial, tengo una generación de jugadores en general bastante jóvenes que están todos compitiendo en Europa y que quieren ganar. Seguramente pueden conseguir un muy buen técnico afuera para que todo este proceso se transforme en algo exitoso. Lo intentaron con Klinsmann. Klinsmann no es un muy buen técnico, es un muy buen nombre, no es un muy buen técnico. Y ahora, cuando tuvieron esa oportunidad, los jugadores dijeron: no, con Berhalter estamos bárbaros, ese es el camino. Y volvió a estar Berhalter. Yo creo que Estados Unidos está a tiempo de cambiar de técnico porque al final de cuentas la materia prima la tiene, los jugadores lo tienen. Pero hay algo que comparte con México, que es la falta de presión. Si bien son jugadores que están acostumbrados a en Europa competir bajo presión, cuando vienen acá tienen una oportunidad, no una obligación. Acá tienen la chance de transformarse y el hincha los apoya y hay que buscar a dónde juegan para que realmente se sientan locales, porque si no hay mayoría de público mexicano, pero tienen una gran oportunidad, no tienen la obligación. Y este equipo tiene que empezar a sentir obligaciones. La prensa, los hinchas, le tienen que hacer sentir a Estados Unidos obligación. Más la prensa probablemente. Los hinchas son hinchas del fútbol, son hinchas de su selección, pero no es un hincha de Estados Unidos que está acostumbrado a ponerle tanta presión a su equipo. En México parece más difícil, porque no parece tener un técnico top, y lo peor de todo es la construcción del plantel y los jugadores. A ver, ahora le echan la culpa a Santi Jiménez, y Santi Jiménez no mete gol con la selección. Santi Jiménez es el mejor proyecto que tiene de futbolista, o la mejor realidad que tiene el futbolista en México. Pero también ahí está otra vez cuando se inflan los jugadores. Santi Jiménez, que viene de una muy buena temporada en Países Bajos, en Holanda, ahora tiene que ir a Liverpool. Tiene que ir a un equipo de mitad de tabla para arriba de Premier League con la cantidad de goles que ha hecho. Tiene que ir a un equipo top de Italia. No se puede ir a un equipo... Pongamos en contexto lo de Santi Jiménez. El jugador, que ahora no me acuerdo del nombre, ustedes me lo van a decir, que salió goleador de la Eredivisie el último año, un griego, tiene 25 años, o sea, no es un veterano, no es ya un delantero que no tenga poder de reventa ni... Griego, 25 años, se va a jugar al Porto. El Porto pagó 18 millones por él. Mientras que en México, con la necesidad de tener un ídolo y de tener a alguien ahí ya está la expectativa de no, tiene que ir al Liverpool, mínimo al Milan, se están peleando todos los equipos de mitad de tabla para arriba, grandes por Santi Jiménez, y Santi Jiménez es el que va a sacar la selección adelante. Error, porque Santi Jiménez tiene que cumplir sus pasos de evolución. Y está muy claro, y me parece que ya debería quedar claro con el tiempo, que el fútbol en Holanda es un paso, pero es un paso de transición, no es un paso final, no es un paso que te consagra. Ir a jugar a Holanda no te pone en el mejor nivel. De hecho, acuérdense, el Ajax que jugó semifinal de Champions, ¿cuántos de esos jugadores que volaban todos juntos, cuántos de esos jugadores terminaron después rompiéndola a nivel individual en equipos más grandes en Europa? El fútbol de Holanda es un paso de transición y hay que tomarlo con humildad. El fútbol de Portugal, el fútbol que no lo nombré hoy, el fútbol de Francia, son superiores, muy superiores al fútbol de Holanda,
y son el camino más grande de entrada que hay a las 4 ligas más importantes, que es el gran objetivo. Le pasó con el Chucky. El Chucky, gran ídolo en Holanda, se fue a jugar a Italia, el mayor traspaso en la historia del Napoli. Jugó, compitió, salió campeón, no fue la figura que el Napoli fue a contratar, fue un buen jugador, rotó con Politano en la banda derecha el año de campeonato, y cuando terminó su contrato con el Napoli no tenía 500 ofertas de equipos tops de la Premier League o de la... Se volvió a Holanda. Porque, repito, el fútbol de Holanda es un paso, pero el paso más fácil para entrar a Europa. El fútbol a Europa habría que tratar de entrar a partir de Francia, de Portugal, o de algún equipo de mitad de tabla para abajo de Italia, algún equipo de mitad de tabla para abajo de Alemania, ese perfil de equipo que te permite ir creciendo, de España o de la Premier League misma, que te permite ir creciendo y después, si tenés buenas temporadas, ahí dar el salto. Ahora, ¿cómo hace México para cambiar este sistema de conveniencia del jugador? Porque hay una realidad, y es, el jugador está bien tratado, juega sin presión, está en casa, cobra muy bien, come en casa todos los días, lo tratan como un ídolo y todas las chicas quieren fotos con ellos. Dejar eso para ir a cobrar menos, a jugar a un equipo de mitad de tabla, estar lejos de su casa, de sus costumbres, son chicos de 20 años o de 20 y pocos años, para ganar menos, con un representante diciéndole, ojo que si te lesionás y si te acaba la carrera, te estás perdiendo la plata que te están ofreciendo en México. ¿Cómo romper con ese sistema? ¿Cómo romper con ese sistema? Ese es el gran dilema que tiene México. Uno, que los técnicos se animen más a darle tiempo a los jugadores jóvenes, pero que se animen a ponerlos de verdad. Dos, hacer de la Liga Mexicana una liga más dinámica, es decir, que salgan jugadores. No pueden mantener los mismos planteles, los mismos jugadores por años. Tienen ¿a dónde se van? No sé, pero tienen que tener un camino de salida. Las ligas tienen movilidad. En general, casi todas las ligas tienen mucha movilidad. México debe ser la liga con menos movilidad entre las ligas relevantes o importantes. Entonces, hay que darle oportunidad a los jugadores jóvenes y hay que ponerlos a jugar y hay que empujarlos a que se vayan a ganarse la vida. 2 años